Bueno, muchachos, siendo entonces las 6 y casi 18, esperando incluso un poco más del tiempo de los 15 minutos que dijimos que íbamos a, que íbamos a esperar. Entonces, un saludo para los dos, bueno, para José y para Joan Manuel. Em, Denme un segundo, yo les proyecto acá pantalla. Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Un saludo para ambos compañeros. Bueno, me confirman, por favor, muchachos, y primero me escuchan bien cuando ya lo tomo aquí en esta posición. Y segundo, si están visualizando pantalla. Sí, sí, Listo, muy bien, gracias. Entonces, ya está gamando. eh, señor, Ya está gamando. sí. Entonces, bueno, vamos a hacer algo acá y es lo siguiente. Voy a mandarles, o les voy a pedir más bien el favor de que nos quede acá un pantallazo, porque son reiteradas las inasistencias a la explicación de la evidencia y me parece importante pues que quede como la notificación. Mm, Animación digital. Voy a dar una constancia acá del anuncio con la presencia de ustedes. Continuamos, les pregunto muchachos, ¿hoy también tienen inglés o eso fue un asunto excepcional que la vez pasada los programaron para la... No se preocupe, no se preocupe que el profesor pasó su clase mañana. Ah, ok, muy bien. Listo, gracias José Manuel. Entonces, aquí es donde les pido el favor, si pueden tomar un pantallazo, no tienen que escribir, no tienen que decirle nada a los compañeros, simplemente mandar este pantallazo de este anuncio, que yo igualmente lo voy a hacer, solo que yo no estoy en el grupo, pero lo voy a guardar para enviárselo a la líder de la ficha, preguntar por qué son tan constantes las ausencias. Tenemos acá, que esto es lo que tenemos preparado para hoy, y después yo lo saco de acá ahorita, precisamente para esta ficha. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, como acostumbramos, les voy a compartir a grandes rasgos entonces cuáles son esos objetivos el día de hoy. El primero es culminar la explicación con el documento de base, con el documento que tenemos en la plataforma para la culminación y el desarrollo ya una vez tenemos todo esto preparado, la propuesta de investigación que se supone que ustedes ya la fueron obviamente construyendo a medida que íbamos avanzando en los espacios de clase, ¿cierto? En las recomendaciones que se les hacían. Entonces, lo primero es que vamos eh, a culminar ese material para que podamos eh, cerrar con el segundo momento, que una vez culminemos entonces y expliquemos todo lo que tiene que ver con el material de formación, entramos en un segundo momento que es desarrollar o seguir desarrollando eh, la, el formato con los ejemplos o con las recomendaciones que se les dan
para que podamos llevar eso pues como a buen término. Eh, bueno muchachos, pues me están solicitando la información acá de otro curso, me disculpo con ustedes. Entonces muchachos, nosotros ya estábamos por acá, donde ya lo que íbamos a hacer era construir esa etapa, esa segunda etapa de la primera parte que tiene que ver con la construcción de la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, íbamos a entrar acá ya digamos que a la ruta metodológica y por eso me parece importante que iniciemos revisando el siguiente material audiovisual. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá y vamos a hablar entonces de cómo se construye esa ruta metodológica que nos permite ya culminar esa primera parte de la preparación para ya irnos a recolectar, a procesar, a interpretar y a elaborar finalmente un informe y unas conclusiones de investigación. Entonces, análisis. De datos aula. Esto que es este. Bueno, si tiene algún problema con el sonido, si no se escucha bien, por favor me cuenta. Otra vez acá. Una pestaña. Mejor de compartir. Sí, es que tenía que hacerlo para poder compartir con audio solo la pestaña, si no, no escuchaba. Recordemos que recolectar datos involucra desarrollar un procedimiento, técnica o plan minucioso de pasos y procedimientos que conlleven a la recolección de datos con un fin específico, lo cual conlleva a su vez a preguntarnos: ¿de qué fuentes se van a recolectar los datos? Estos datos los vamos a obtener de personas, de observaciones, o se van a conseguir a través de documentos, archivos, bases de datos o qué otros. ¿En qué lugar vamos a localizar dichas fuentes? ¿Por cuál de los métodos vistos vamos a recolectar los datos? ¿Cuál se identifica más con mi tipo de investigación? Después de recolectados, se debe definir de qué manera se van a analizar. Se debe tener presente que el tipo de análisis de los datos recolectados responde al planteamiento del problema. A su vez, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, principalmente la muestra, las variables, los conceptos, nociones y propiedades susceptibles de ser medidos y que contengan el planteamiento del problema. Las enunciaciones operacionales, es decir, la forma como se operacionalizaron las diferentes variables, son fundamentales a la hora de definir el método que se utilizará para medirlas, ya que a través de estas se pueden realizar las deducciones e inferencias de los datos. Los recursos de los cuales se dispone, como por ejemplo, apoyo de alguna institución o patrocinio, tiempo, económicos y o más. Donde tú eliges tus viajes y negocias precios justos, ahí es. Conduce con InDrive. Bueno, vamos a dejar de compartir acá. Bueno, entonces como vieron ahí, en ese paso a paso que hemos ido construyendo desde el momento del problema, construyendo la pregunta, pasando por la redacción de los objetivos,
generales y específicos, la revisión del estado actual de la temática, la construcción del marco teórico, eh, todos esos paso a pasos. Entonces llegamos al punto donde estamos enrutando metodológicamente nuestra propuesta. Y como lo vieron ahí, esa fase que tiene que ver entonces con el diseño de una ruta metodológica, con la elección de un método de investigación, con un enfoque. Una vez tenemos claro con qué método queremos trabajar, entonces darle un enfoque a esa investigación, eh, recolectar datos en coherencia con ese método que elegimos, y analizar esa información que recolecté producto de ese método que dije que iba a utilizar, ¿cierto? Entonces esa parte de la construcción metodológica de la propuesta que tiene que ver entonces con el método, la metodología, el tipo de investigación, las técnicas para recolectar la información. Es esa parte final donde vamos a cerrar esa etapa preparatoria de la investigación, porque ahí ya quedamos claros desde el momento en el que definimos qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a hacer y con qué elementos o con qué recursos nos vamos a ir a investigar, si es con unas entrevistas, si es con unos cuestionarios, si es haciendo análisis de documentos, si es observando cosas, si es comprobando cosas, si es demostrando cosas, si es haciendo un experimento, ¿cierto? Pero como ya tenemos claro eso, ya tenemos definido eso producto de la ruta metodológica que construimos, y ahí sí nos vamos a recolectar esos datos, y ahí sí nos vamos a recolectar esas pruebas, y ahí sí nos vamos a recolectar esas evidencias, esa información, ¿cierto? Entonces, esa etapa es la que vamos a culminar hoy y tiene que ver entonces con la construcción de esa última parte de la primera etapa, esa ruta metodológica que nos va a permitir entonces la construcción de la final de la propuesta, de la primera fase. Entonces, para que conectemos con lo que... Ay, deben un segundo, yo puedo cargar. Para que conectemos entonces con lo que fue el cierre de la clase pasada, que fue principalmente entonces terminar ahí haciendo referencias a los tipos de investigación y los enfoques de investigación, junto con los operadores booleanos y el uso o la consulta de fuentes confiables y repositorios para la gestión de la información. Vamos a enrutar entonces por este lado, listo. Me confirman por favor si, no, en este momento no estoy compartiendo pantalla, me disculpan, ya les voy a compartir otra vez. Entonces, volvemos acá. Miren que acá yo tengo unos ejemplos, ¿cierto? Ustedes ya obviamente tienen sus temas muy claros. Son unos ejemplos, digamos que muy genéricos también, muy simplones, pero que nos sirven para lo que se busca explicar, ¿cierto? Entonces, si por algún motivo nosotros estaríamos hablando de que nuestro tema de investigación tiene que ver con la recepción del público ante una serie animada, y agreguémosle otro poquito, una serie animada 3D que rescata los rasgos culturales y simbólicos de una región del país, ¿cierto? Del llano, o de la costa caribe, o de Antioquia, bueno, del lugar que ustedes hayan querido, porque ustedes quisieron eh, ejecutar o investigar sobre este tema, ¿cierto? Entonces, si el enfoque fuera cualitativo, ¿qué tipo de información va a recolectar? Muy probablemente se va a ir por información que le permita conversar con la gente, qué emociones le evocaron la serie animada, qué percepciones tiene, cuáles son las narrativas de ese público respecto a lo que pasó en el desarrollo de esa serie, ¿cierto? Y eso se recolecta entonces ¿cómo? Mediante entrevistas o mediante grupos focales. Resulta que nos vamos a poner a ver la película y al final, tipo cineforo, vamos a conversar al respecto, ¿cierto? O el análisis de discurso de personas que quieran participar en los foros, o de grupos que se creen en redes sociales por plantear cualquier cosa. Entonces miren que acá sobre este tema, si yo estoy diciendo y vengo desde mi enfoque cualitativo de investigación, muy probablemente a mí me sirve esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo a través de una entrevista, a través de conversar con un grupo que pueda hablar cosas después de que vea la serie animada, ¿cierto? Yo ahí puedo apuntarle a interpretar
¿cierto? A recolectar esa información que me sirve, porque estoy diciendo que mi investigación es cualitativa y que tiene que ver con las emociones, con las percepciones, con las narrativas que puedo yo comprender al respecto de la película, ¿cierto? Ah, pero si el tema es el mismo y mi enfoque de investigación es cuantitativo, pues entonces aquí ya es unos datos numéricos, como decir, bueno, de las 100 personas que asistieron a la sala, vamos a entrevistar al 50% y ese 50% vamos a hacer una encuesta cerrada de satisfacción donde les vamos a preguntar de 1 a 5 cómo se sintieron de satisfechos con la producción, ¿cierto? O vamos a en plataformas digitales medir a través de likes y comentarios cómo fue la recepción o de likes o de dislikes, ¿cierto? De me gusta o no me gusta, cómo fue la percepción sobre la serie animada. Entonces miren que aquí no hay una información sigue siendo el mismo tema, pero aquí no es una información que se recolecte desde las emociones, desde las percepciones, sino que aquí no hay lugar a eso. Aquí hay lugar a decir, una vez entrevistadas 50 personas, el 80% dice que se siente en una escala de 2 en satisfacción y el otro 20% dice que se siente en 4 y el último 10%, por decir cualquier cosa para llegar al 100, si estuviéramos hablando de un 70, 20, 10 y el último 10% siente que se sintió en la escala de 1 a 5, 5 de satisfecho, ¿cierto? Aquí, aunque la información está ligada a un mismo tema, aquí se recolecta de otra manera y yo tengo que entonces construir una ruta metodológica muy distinta si yo quiero recolectar información de este tipo, ¿cierto? Por eso aquí hablábamos de este tipo de estrategias. Si yo quiero recolectar información de este tipo, de corte cuantitativo, porque entonces mi ruta metodológica es muy distinta, aunque sea un tema o sea el mismo tema. Listo. Ahora, si yo quiero mezclar, entonces yo tengo que ir haciendo una construcción metodológica que me permita funcionar y que yo diga, no, yo voy a recolectar entrevistas sobre las emociones, las percepciones de la gente, pero también voy a complementar esa información con estos datos cuantitativos, con datos numéricos, con un test cerrado, un test de satisfacción de 1 a 5, de 1 a 10, ¿cierto? Entonces, bueno, usted está haciendo una investigación mixta, usted está fusionando esto con esto, pero entonces cuando usted construye la ruta metodológica tiene que dejar claro eso, ¿qué tipo de investigación tiene? No, mi investigación es mixta por esto, por esto y por esto, porque nos interesa recolectar información de tipo cualitativa, como lo es las narraciones o las experiencias de vida que tienen ciertas personas o cierto gremio sobre tal cosa, pero también nos interesa medir la satisfacción en el uso del software de cualquier cosa para producir una animación o crear una animación. Entonces, si ustedes van a jugar con las dos cosas, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que justificar que su investigación es mixta, o si no, pues que es netamente cualitativa o que es netamente cuantitativa. Aquí pues yo les traía unos ejemplos pues muy generales. Por ejemplo, este me gustó mucho, el que tenía que ver con el impacto de la animación en los procesos educativos. Resulta que esto es un tema que nos interesa o sobre el que estamos construyendo la investigación. Cuando usted ya tiene claro entonces ese tema, ese problema, esa pregunta, esos objetivos, ya revisó los antecedentes que han investigado otros sobre este tema, y usted construye su ruta metodológica en función del enfoque de la investigación que usted eh, haya seleccionado, ¿cierto? Si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces volvemos a esto mismo. Si con respecto a este tema, el impacto de la animación en la educación, entonces usted quiere una investigación cualitativa, muy probablemente tendrá que acudir a experiencias narradas por quienes hacen parte de los procesos educativos principalmente, principalmente estudiantes y profesores, ¿cierto? Entonces, claro, yo tengo que ir a recoger información de esa gente que todo el tiempo está ahí, ¿en dónde? En ese contexto de la educación, que es donde a mí me interesa mirar cómo impacta la animación allá, cómo impacta la animación en esos contextos educativos. Entonces, ¿yo qué voy a ir a hacer? Pues voy a recoger cuáles son las experiencias que me pueden contar tanto los estudiantes como los profesores allá en las instituciones sobre cómo la animación los ha favorecido en el aprendizaje, cómo aprendieron, por ejemplo, yo muchachos, lo poquito que he aprendido en mi vida en inglés lo aprendí gracias a los videojuegos, ¿cierto? Como para dar un ejemplo, y si me estuvieran preguntando a mí, alguien estuviera investigando eso, ¿cierto? Entonces yo le podría decir que a través de la animación o de los videojuegos, que yo no sé si entra entre la categoría de lo que tiene que ver con la animación,
yo considero que uno puede aprender, y en mi caso uno puede aprender inglés a través de los juegos, ¿cierto? De los videojuegos particularmente, que es lo que a mí me gustaba hacer mucho pues antes. Entonces, claro, si ustedes quieren investigar este tema, se tiene que ir a preguntarle tanto a profesores como a docentes cómo creen que la animación puede favorecer el aprendizaje, cómo se puede, y entonces cómo va a gestionar esa información, recolectando relatos de vida, ¿cierto? O realizando diarios o escribiendo en un diario pues una reflexión sobre lo que le ha pasado en su experiencia propia o realizándoles entrevistas a otras personas que como yo les pueden dar fe de que sí, uno a través de la animación y en el caso específico de los videojuegos puede aprender. Entonces a mí me podrían entrevistar. Entonces en ese caso es muy distinto que a mí me pregunte, ve Simón, ¿cómo crees que en una entrevista abierta me digan, oh, ve Simón, ¿cómo crees que los videojuegos pueden tener un impacto en la educación y en tu experiencia de vida particular, cómo lo has vivido? Entonces yo podía empezar a contar, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a contar toda la cháchara, sí, desde que yo tenía 10 años me empezaron a gustar mucho los videojuegos, lo primero que tuve fue un Polystation, luego un Play 1, luego un Play 2, entonces yo empiezo a contar todo eso y mire que a mí me están haciendo una pregunta muy amplia. Y puede que yo después de que cuente toda mi historia de vida, por allá nada más en el minuto 4, en el minuto 5, yo empiece puntualmente a decir lo que a José Manuel o a Joan Manuel le interesa, si fuera este su tema de investigación, que es responder a la pregunta cómo, ¿cierto? Eso ha impactado en mí, cómo yo creo que eso genera aprendizaje. Entonces ya por allá yo en el minuto 4, en el minuto 5 empiezo a decir, y entonces resulta que a través de este videojuego, a través de este otro, y a través de este otro, que eran los que yo más jugaba, aprendí tales palabras en inglés, aprendí a construir tales oraciones en inglés, a interpretar tales frases, y eso me permitió que cuando yo estaba en el colegio, mientras que mis compañeritos tenían un nivel muy bajo de inglés, yo para lo que era el promedio del colegio tenía un muy buen nivel de inglés, y eso era gracias a los videojuegos obviamente, porque yo no estudiaba ni por mi cuenta, ni aprendía algo pues más allá de lo que me enseñaban en la escuela, era gracias a lo que aprendía en los videojuegos, ¿cierto? Entonces mire que yo puedo contar mucha cosa, ¿cierto? Porque aquí si es cualitativo, Joan Manuel, José Manuel me tienen que dejar hablar, ¿cierto? Usted me está haciendo una entrevista, me hicieron una pregunta, yo le respondo, bla, 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 pero ustedes enfocan entonces la pregunta o la respuesta que yo les di al momento en el que, vea, en el momento 4 fue que el profe Simón empezó a decir lo que verdaderamente nos interesaba, que era cómo considera él que esto lo impactó y cómo eso generó aprendizaje, ¿cierto? Mientras que si mi investigación es cuantitativa, es muy distinto, muchachos, aunque el tema sea el mismo, yo tengo que entonces preparar una ruta metodológica, una recolección de información. Ya muy probablemente no me pueda entrevistar, o si me entrevista simplemente me pide que conteste un test desde sí, no, sí, no, sí, no, o 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? O ya aquí lo que van a hacer es, los resultados, nos vamos a ir a mirar los resultados de una prueba, ¿cierto? Eh, a principio de año les vamos a hacer una prueba de inglés, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y durante 6 meses los vamos a poner a ver animaciones en inglés. Y a mitad de año les vamos a hacer otra prueba y vamos a comparar cómo a principio de año tenían cierto nivel y cómo después de 6 meses, viendo series en inglés y luego aplicándoles otro examen, cómo subió el promedio o cómo se puede mostrar que de 50 estudiantes que se evaluaron, pasaron en un promedio de calificaciones de 2 a 3,5, entonces pueden concluir que entonces sí genera efectos, que sí genera aprendizaje, pero entonces miren que aquí ya no es un asunto de que, yo me voy a ir a recolectar historias de vida, de cómo es, no, aquí simplemente es decir, bueno, listo, vamos a aplicar una prueba, algo que nos permita medir si verdaderamente esto tiene efectos o no, ¿cierto? Entonces aquí lo que se hace, no, le vamos a hacer una prueba a principio de año, todo un semestre o medio año lo vamos a poner a trabajar animación en inglés y luego a mitad de año le hacemos otra prueba que evalúe las mismas competencias que le estamos evaluando a principio de año y comparamos. ¿Cierto? Y los resultados, ¿cómo se pueden redactar? Los resultados se pueden redactar, no, tuvo un impacto de mejoramiento del 20% en la comprensión del speaking, del learning, ¿cierto? Ya empiezan a crear conclusiones y esas conclusiones pueden ser numéricas si el enfoque es cuantitativo. Entonces miren que la ruta metodológica, la forma en la que yo construyo esa ruta metodológica depende mucho y está muy en coherencia con el enfoque de mi investigación. Listo. ¿Vamos bien? Sí, más o menos.
No, en procesos de aprendizaje no existen más o menos. ¿Se comprende o no se comprende? Entonces dime qué es lo que no has comprendido todavía, porque yo no puedo avanzar con aprendizajes a medias. Pues respecto a eso, yo elegí un enfoque cuala- cualitativo en mi propuesta. Ajá. Pero Sí. no sé si es exactamente cualitativo como tal. Eso depende del... ¿Usted a qué le apuntó con los objetivos generales y específicos? Las maneras, ya que mi propuesta Amazon ve como la animación le genera ganancias a las plataformas de streaming. Ajá. Bueno, Pero entiendo. como tal, yo en esta propuesta no busco los números exactos como tal, sino no busco números exactos, ¿ya? No busco trabajar exactamente con números como tal, sino de las maneras. A las maneras en que se puede trasladar la animación al No, streaming. las maneras en las que que la animación le da ganancias a las plataformas de streaming, porque son rentables para las plataformas de streaming. Ujú. Sí, sí, yo creo que sería más cualitativa, porque a usted no le interesa decir si genera 1 millón, 2 millones, 3 millones o 4 millones de dólares, o si los utilizan 5, 6 o 7 streamers, ¿cierto? Es más como comprender, poder explicar Y cómo pues, es ese vínculo. y pues respecto a eso, y en el nivel exploratorio y descriptivo, los Eso. de, pues ya que obviamente me toca buscar algunos datos o semalos y luego tengo que describir, pero que de una forma que no se use los números, sino de una forma más interpretativa. Y pues Ajá. elegí esos dos niveles de investigación, ya que eso corresponde mucho a cómo yo trabajo, Muy bien, no José de una Manuel. forma. Mira que si has entendido completamente. Mire que ahí está la palabra clave, ¿cierto? Mi interés es más interpretativo. Si tu interés es interpretativo, evidentemente el enfoque de la investigación es cualitativo. Es que es que también llena y seguro Hernández esto, ya que ya hemos pasado 3 sesiones y aún no hemos pasado de la primera parte. Y pues al mismo tiempo esto se está acusando con varias casos de nosotros, con otras casos como la Niguez y también muy pronto más vas a comenzar con otra clase técnica con la instructora Osinis. Entonces, Sí, pero recuerden que es que, a ver, avanzar no significa, ¿cierto? Que todos los días hablemos cosas distintas. Sino hacer muy bien lo que tenemos que hacer, ¿cierto? No es llenarnos de información, sino tener muy claro qué es lo que tenemos que ir haciendo paso a paso. es que también varias de las casillas suenan bastante repetitivas del el proyecto, de esa parte del análisis. Sí, es que el anexo, digamos que se repite mucho. Pues hay cosas que, digamos que, por ejemplo, la justificación está arriba y luego abajo vuelven y las piden, pues para que uno va a redactar 2 veces la justificación, ¿cierto? Pero lo que tiene también, digamos que a favor, es que en este componente de investigación es que nos tenemos que quedar, como usted lo dice, mucho tiempo en la primera etapa, pero ya no nos tenemos que reunir para las etapas 2 3 4 5 eso ya lo hacen ustedes, ¿cierto? O sea, yo los acompaño es en la construcción de la propuesta, ya lo que tiene que ver con la forma en la que ustedes procesen la información, la forma en que ustedes la interpreten, en la que me redacten los resultados, ya eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. No tienen que esperar a que nos conectemos y a que yo les explique, eso ya ustedes lo van adelantando. ¿Listo? Mm, Por eso mi Pues acompañamiento es constante, pero en la primera etapa. Ya después de acá, ustedes tienen que ir avanzando. No es que yo los vaya a llevar paso a paso y les vaya a decir qué hay que hacer en la etapa 2, qué hay que hacer en la etapa 3, qué hay que hacer en la etapa 4. No, yo en la etapa 1 les explico absolutamente todo para que allá se vayan a realizar la etapa 2, 3, 4 y 5. ¿Es claro?
Sí. Bueno, pues muchachos, estamos acá. A ver, yo pongo esto más pequeño. Y ya tenemos entonces claro nuestro, nuestro marco teórico, que en función de eso creo que estuvieron toda la semana pasada, porque para eso hablamos de repositorios y de operadores booleanos. Y ya entramos acá, a la construcción entonces de la metodología de la investigación, de la elección de un método, de una metodología, y esta última parte, que por eso hoy terminamos los encuentros sincrónicos. Ya finalmente tendremos un encuentro para conversar al respecto de ya cuando ustedes me entreguen la propuesta, pero ya finalizamos encuentros sincrónicos, porque esto ya ustedes lo hacen autónomamente, ¿cierto? Aquí ya no hay nada que explicar. Esto ya es producto de que hagamos bien la primera etapa, la etapa sobre la que tenemos que tener mucho tiempo, aunque se vuelva para algunos repetitivo. Entonces, eh, acá tenemos métodos de investigación, muchachos, y lo conversamos en la clase pasada, ¿cierto? Tenemos una serie de sugerencias en cuanto a los métodos que estos se acomodan a la naturaleza o al enfoque de la investigación, como ya veníamos conversando, y por eso tenemos acá esta tabla, ¿cierto? Entonces, si su enfoque de investigación viene por acá, desde esta línea cuantitativa, entonces la recomendación es que usted construya su método y su metodología desde acá, desde un método científico, desde un método experimental, estadístico o correlacional. Entonces ustedes acá, ojo, para que después no vayan a decir que no les avisé, no me van a poner simplemente, porque no es tan sencillo como a veces se cree, no me van a poner simplemente, ¿cuál es su método? Es científico, ¿cierto? Eso se hace en 5 segundos, ¿cierto? No, me tiene que, si es científico, usted me tiene que decir por qué, ¿cierto? Y aquí se les está diciendo porque el método científico tiene que ver mucho con la investigación cuantitativa y qué se entiende por método científico. Entonces usted me tiene que contar por qué es científico. Es científico porque me interesa comprobar tal hipótesis o experimentar tal proceso y demostrar, llegar a unas conclusiones y poder decir que esto es una ley general, que esto es una teoría, que esto se puede comprobar. O sea, me tiene que decir por qué su método es científico y igualmente por qué es experimental, por qué es teórico, por qué es estadístico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, los métodos vienen de allá también, según el nivel y el enfoque que nos interese de investigación, y si son de corte cuantitativo, nos sirven más estos métodos, y si son más cualitativos, entonces por el contrario, nos sirven más esto, ¿cierto? Los que están más ligados a lo etnográfico, a lo hermenéutico, a lo fenomenológico o a lo histórico, que generalmente tiene que ver con procesos de comprensión. Entonces acá no es que simplemente, repito igualmente, me van a decir, no es cualitativo, no, me tiene que decir, mi método es fenomenológico y me tiene que explicar por qué es lo que le interesa a usted interpretar, qué es lo que le interesa comprender, cómo va a diseñar entonces unas técnicas de recolección de información en coherencia con ese método de investigación. ¿Quién? Levantaron la mano. Y dale, José Manuel. Tengo una duda sobre el documento. Por pura casualidad, el documento, hay partes donde el documento no muestra todo lo que uno escribió a simple vista. Es que yo cuando inicié a escribir en el documento y así, varias veces a simple vista no estaba completo el texto que yo había escrito. Y para eso tenía que unirle para mostrar todo el texto. Por pura casualidad, eso le pasa al documento. La verdad no sé, José Manuel, eso ya es como un tema Me imagino que eso se podría cuadrar desde acá, ¿no? Desde esto que es, estas opciones que no sea, estas opciones que no sé cómo es que se llaman, estas de acá, donde está el interlineado, Vale, a donde otra se duda. centra, pues como que por Esto, ahí, hasta donde yo sé es como ahí en esta franjita donde se arreglan eso, ¿cierto? Donde se arregla ese tipo de cosas. Pero la verdad no sé, José otra Manuel. duda. Cuando sumamos esta propuesta, ¿lo tenemos que subir en formato PDF o lo No, podemos subir? No.
No, en el documento como está. sí, el instrumento de evaluación pide que se suba en este mismo anexo que nos entrega el mismo Ah, ok, Sayuna. ok, Entonces ok, toca ok. entregarlo ahí, Ok, ¿cierto? continúe, continúe. Bueno, muchachos, entonces, aquí tenemos el método, ¿cierto? Ya dijimos, entonces según el método que elijamos lo vamos a definir, vamos a decir por qué y me cuentan entonces por qué en coherencia con ese método ustedes van a diseñar tal ruta metodológica, ¿cierto? Porque como les explico acá, si ustedes están diciendo que el método es fenomenológico porque busca interpretar las experiencias, en este caso pues esa era otra tecnología que tiene que ver con transporte, para ustedes pues tendría que ser un tema de animación, experiencias de animación, en tal lugar o sobre tal cosa. Entonces, acá, ay Dios, acá, en coherencia, ¿cierto? En coherencia con ese método fenomenológico que es naturalmente comprensivo, que es naturalmente interpretativo, ustedes en la metodología entonces dicen cómo van a hacer el paso a paso, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, voy a hacer unas entrevistas, pues estoy diciendo que mi método es fenomenológico y que quiero interpretar las experiencias, aquí digo cómo lo voy a hacer. Entonces, me voy a ir para tal lugar, en ese lugar voy a entrevistar a tales personas, lo haré a partir de tal estrategia, tendré unas preguntas elaboradas que son unas preguntas abiertas, solamente entrevistaré personas que tengan más de 10 años de experiencia en animación digital, no me sirven personas que tengan menos de 10 años de experiencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes cuentan todo, ¿cierto? El cómo lo van a hacer, a dónde se van a dirigir, cómo van a recolectar la información, qué público es el que les interesa, para qué les interesa específicamente ese público y esa población y no otra. Entonces aquí cuentan todo, ¿cierto? Cómo ustedes se van a ir a recolectar esa información en coherencia con ese método que dijeron que iban a utilizar. ¿Listo? Y acá hablamos entonces de la población. Entonces, generalmente muchachos, acá, pues el documento, a propósito de que estamos terminando, ¿cierto? Nos habla del universo y de la muestra, ¿cierto? Para que no nos enredemos. El universo tiene que ver con, digamos que, todo lo que está relacionado con o todo lo que pueda ser parte o podría tener algún tipo de relación con la animación. Es decir, son todos los elementos totales que pueden ser demasiado amplios que en algún momento se cruzan, en este caso con la animación, ¿cierto? Entonces, ese sería, digamos que, el universo general, ¿cierto? Sería lo más amplio, ¿cierto? De ahí tenemos una población. Entonces, el universo general de la animación y de todos los que están implicados en ese mundo de la animación, generalmente podemos empezar a hablar de una población. ¿Qué es la población? Son esos, digamos que subgrupos que hacen parte de todo el universo, ¿cierto? Entonces, una población puede ser los expertos en videojuegos, pero otra población pueden ser los expertos en anime, y otra población pueden ser los expertos en manejo de redes sociales, marketing digital y bueno, otras cosas por decir, por plantear tres ejemplos, ¿cierto? Entonces miren que todos hacen parte del universo de la animación, pero si entramos ya a hablar de población, dentro de ese universo hay poblaciones de todo tipo, ¿cierto? No necesariamente el experto de anime esté interesado o sea muy experto en el área del otro y viceversa, pero hacen parte de ese universo de la animación. Listo, entonces yo tengo el universo, tengo la población y tengo la muestra. En este caso a nosotros nos están pidiendo simplemente, creo que es la población muestra, ¿cierto? Entonces, básicamente del universo, de la población, sacamos entonces la muestra. Por ejemplo, para el caso de José Manuel que está en el área o que está investigando al respecto o que tiene que ver con el tema de la animación, ¿cierto? Entonces, en este caso, resulta que si la investigación de José Manuel requiriera, digamos que por decir cualquier cosa, entrevistar a animadores digitales expertos en ese tema de la animación, ¿será que José Manuel dentro de esa población, ni siquiera dentro del universo, porque es nada más la población de todo el universo que hace parte o sabe de ese tema del anime, ¿será que José Manuel podrá entrevistar o algún día terminará si se pone a entrevistar a todos los de la población que pueden dar información al respecto? No termina nunca, ¿cierto? Imaginen cuántas personas al respecto pueden y están en capacidad de darle
información o de corresponderle en una entrevista. No, es imposible. Entonces usted tiene que tener claro cuál es su población, pero de esa población, que sería todo ese mundo de gente que sabe de anime dentro del mundo, a su vez, dentro del universo, a su vez, de la animación digital, es su muestra, ¿cierto? Entonces es muy distinto que yo diga, de toda esa población que sabe de anime, mi muestra son nada más 10 personas, ¿cierto? No es toda esa gente, son 10 personas que yo saco de ahí, de esa población, que a su vez esa población está integrada en un universo, pero yo saco es una muestra de 10 personas y con esa muestra elaboro le aplico mis entrevistas o le aplico mis técnicas de recolección de información para después tener datos, tener pruebas e irme a redactar en función del análisis y de la interpretación que haga de esos datos, a redactar unos resultados, ¿cierto? Entonces, aquí en la población ustedes cuentan, ¿cierto? Si son 10 usuarios, 10 expertos en anime a los cuales les voy a hacer unas entrevistas, Por aquí usted cuenta quién es su muestra, ¿cierto? Esa información que ustedes más adelante me van a contar, ¿cierto? Me van a demostrar y me van a interpretar esa información de dónde salió, ¿cierto? Entonces aquí ustedes dicen de dónde salió esa información, de qué muestra. Listo. Y acá ustedes relacionan las técnicas. Recuerden que las técnicas es cómo vamos a recolectar la información. Si es a través de una entrevista, si es a través de un cuestionario, si es a través de un taller, si es a través de un conversatorio, ¿cierto? Y por eso volvemos acá. Porque en coherencia con todo eso que dije antes, con el nivel, con el enfoque, con el método de investigación, si mi investigación es cuantitativa, yo puedo recolectar información por acá. Y si mi investigación es cualitativa, miren que mis técnicas, la forma en la que yo puedo recolectar información es más amplia, ¿cierto? La puedo hacer de muchas maneras. Y eso es lo que debo dejar claro acá, ¿cierto? Usted cómo va a recolectar información en coherencia con todo eso que usted viene diciendo anteriormente. Y como lo vimos ahorita y como se los mencioné, puede que la técnica, la forma en la que se va a recolectar información, sea una entrevista, ¿cierto? Pero ahora, como resulta que le preguntamos al profe Simón cómo considera él que la animación puede impactar la educación, y habló 15 minutos, pero de los 15 minutos nada más 3 minutos dijo cosas que verdaderamente era lo que le estábamos preguntando, porque habla mucho. Entonces, aquí cuando hablamos de los instrumentos de recolección de información, es la forma en la que yo entonces voy a sacar de todo eso que me dijo el profesor Simón en los 10 minutos de entrevista, voy a sacar la partecita que me interesa. Entonces yo puedo decir, no, voy a una ficha donde consignaré las intervenciones más relevantes de cara a la propuesta de investigación. ¿Qué es eso? ¿Qué es una ficha? Es algo muy sencillo, ¿cierto? Eso puede ser una construcción propia. Entonces aquí yo construyo en un formato. Eso es un ejemplo para para una entrevista, ¿cierto? Es muy sencillo. Yo aquí construyo una tabla y aquí pongo el lugar y fecha, ¿cierto? Lugar y fecha. Pongo el entrevistado, que en este caso sería el profesor. Pongo las preguntas de la entrevista. Y hay que agregarle otra, insertar una. Las preguntas de la entrevista. Y acá, interpretación. ¿Cierto? Entonces, ustedes llenan esto acá, ¿cierto? ¿Cuándo lo aplicaron? ¿Quién es el entrevistado? ¿Qué en este caso sería el profe? ¿Qué preguntas le hicimos al profe, ¿cierto? Sobre ese tema que nos interesa. ¿Cuáles fueron las preguntas que le... Y acá ustedes simplemente van a dejar consignado que en el minuto 5:50 dijo, ¿cierto? Aquí ustedes lo que están diciendo, en este instrumento, lo que están diciendo es, venga, le aplicamos a este señor en tal lugar,
y en tal fecha, tal entrevista, esa entrevista tenía tales preguntas, y de todo lo que dijo, que habló como 10 minutos, lo más relevante está acá, ¿cierto? Al minuto 5:50 dijo tal cosa, luego para otra vez en el minuto 7:80, a los 7 minutos, perdón, con 30 segundos, resulta que volvió y dijo algo otra vez más o menos interesante o que respondía a las preguntas que le hicimos. Entonces, eso es procesar, eso es decir que todos esos 10 minutos de entrevista usted aplicó el instrumento, que en este caso sería una ficha, y que en esa ficha usted consignó lo más importante, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de técnicas y de instrumentos. Instrumentos donde usted va a hacer el ejercicio de plasmar ya, recolectar la información que más le sirve. Listo. Y aquí usted relaciona qué requiere para eso, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, eso es muy relativo, eh, se acomoda según la propuesta, ¿cierto? Los recursos de alguien que quiera irse a entrevistar gente por toda la ciudad, o alguien que quiera hacer una encuesta y un formulario por un grupo de animadores de Facebook, de Twitter o de Instagram, pues los recursos que necesita uno y el otro son muy distintos, ¿cierto? Entonces ya eso pues ustedes lo cuentan ahí, cuáles son esos recursos que requieren para poder desarrollar toda esta recolección de información, que ese paso a paso, ¿cierto? Ese paso a paso que tiene que ver con el método, con la técnica, con la población y con el procesamiento de esa información, queda escrito acá en la metodología. Queda escrito cómo es que se piensa hacer todo ese paso a paso. Listo, y aquí los recursos que necesitamos. Y finalizamos acá con las referencias bibliográficas en formato principalmente pues APA, según si es un libro, según si es un artículo de opinión o si es una fuente digital, de producto de la cibergrafía, pues entonces empezamos a poner acá, ojo, perdón, aquí lo que es bibliografía, ¿cierto? Entonces es decir, libros, revistas que hayamos consultado, que estén físicos. Si es cibergrafía, la van a poner acá, ¿cierto? Si es cibergrafía, entonces ustedes ponen acá cuando consultaron, por qué términos de búsqueda lo hicieron, en qué plataforma lo hicieron, qué palabras claves, bueno, ya ustedes se van a ir familiarizando con esto. Aquí ponemos todas las referencias bibliográficas que hayamos utilizado durante toda la construcción de toda esta etapa. ¿Listo? Muchachos, entonces aquí tenemos toda la primera etapa de investigación. Ya no los voy a torturar más citándolos a los encuentros, porque ya no hay nada más que la evidencia ya quedó sobre explicada, ¿cierto? Ya aquí ustedes se van solitos, me cuentan aquí en esas fuentes que les di la clase pasada, ¿cierto? Si fue en el repositorio de la Universidad de Antioquia, si fue en la nacional, si fueron en internacionales, qué buscaron, qué encontraron, por dónde lo encontraron, ¿cierto? ¿Cómo les sirve esa información a ustedes de cara a la redacción luego entonces de el procesamiento y la información de los resultados? Entonces miren que esto lo volvemos a retomar acá. Si ustedes aquí dijeron que estas eran una técnica, por ejemplo, recolector de información de la entrevista, acá en la etapa de ejecución de la información, miren que nos piden que demos cuenta de cómo recolectamos la información. Entonces aquí ustedes vuelven y ponen, ¿cómo recolectar la información? Bueno, una de las formas que recolectamos información fue a través de la entrevista, ¿cierto? Ficha, la interpretación, como les mostré ahorita, interpretación o según pues la técnica, la manera, el instrumento que hayan utilizado para procesar esa información. Características, entonces se hizo una entrevista, bueno, ya ustedes cuentan las características del porqué de esa técnica de recolección, quién es el responsable de eso, qué instrucciones o qué aspectos hay que tener en cuenta, introduce la información y la desarrolla, ¿cierto? Usted aquí desarrolla la información, desarrolla entonces qué fue lo que obtuvo, producto de qué, producto de esa técnica. Si recolectó información de dos maneras, pues entonces copia este formato, lo pega aquí abajo y vuelve y pone que aquí ya después no solamente hizo una entrevista, sino que también hizo un conversatorio, ¿cierto? Y vuelve y nos cuenta, siguiendo el mismo formato, entonces producto del conversatorio que hizo, qué información obtuvo, listo.
Esto ya es muy autónomo, eso ya ustedes es relativo a la propuesta que ustedes hayan venido construyendo, ¿cierto? Lo mismo, acá la procesan, aquí es donde ustedes dicen, bueno, como yo apliqué estas formas de recolectar información y obtuve esta información, aquí yo ya en función de mis objetivos redacto los resultados o proceso esa información, ¿cierto? Una vez yo la procese, una vez yo tenga consignado acá la interpretación y el análisis de todos esos datos, de todas esas pruebas que recolecté, de toda esa información que recolecté, yo redacto un capítulo posteriormente de interpretación de esa información y un capítulo de conclusión sobre esa información. Entonces recuerden que concluimos en función de los objetivos, se los decía la clase pasada, que los objetivos teníamos que analizar, entonces vamos a concluir, se analizó qué, ¿cierto? Si yo por ahí decía que quería comparar en un objetivo, ¿cierto? Entonces voy a concluir iniciando también uno de los párrafos diciendo que se comparó que, ¿cierto? Y vamos a tratar de que presentemos la información de lo que más aparece, es decir, de lo que más se reproduce, hacia lo que es más, digamos que enigmático, hacia sobre lo que menos se encontró, sobre lo que menos hay información, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mandar un material audiovisual, una recomendación de una profe muy buena de la UNAD sobre esta etapa ya de la ejecución, procesamiento, interpretación y redacción de las conclusiones en coherencia, ¿cierto? Ya con esta primera etapa, que fue la primera y más esencial, que es donde yo diseño para poderme ir a recolectar lo otro. ¿Listo, muchachos? Sí. Entonces, miren que aquí ya finalmente terminamos nuestro contenido, ¿cierto? Ya digamos que el material de formación culmina. Aquí ya lo que nos dicen es que, como lo veníamos diciendo, la conclusión ya termina siendo ese resultado final de la investigación, es producto, ¿cierto? De ese ejercicio que vimos ahí, de esas etapas, es producto de la interpretación, de la comparación, del análisis, del procesamiento de la información que se hace en esas etapas medianas, ¿cierto? O en esas etapas del medio, perdón, la 3 la 4 y para poder llegar allá, pues entonces, para poder llegar a ese producto final, pues hay que hacer primero un tema que tiene que ver con el análisis, el procesamiento, la interpretación de esa información para poder concluir, ¿cierto? Que sería pues como el filtro para poder llegar allá a esas conclusiones. Y no simplemente vamos a concluir, ¿cierto? Vamos a contar entonces lo que pasó, sino que vamos a tratar de que cada conclusión pues tenga una especie de reflexión final, identificando entonces eso cómo contribuye al proyecto, cómo contribuye al contexto, cómo contribuye a ese problema que usted dijo desde el principio, que era lo que lo atormentaba, lo que le hacía ruido, lo que le interesaba cambiar, lo que le interesaba o sobre lo que le interesaba proponer, aportar, ¿cierto? Según la naturaleza del, de la propuesta de investigación. Y ya este tema de las fuentes, ustedes lo, lo abordaron conmigo la clase pasada, porque era necesario adelantarlo de cara a la recolección y el diseño del marco teórico y la revisión de los repositorios. Listo. Por acá están levantando la mano. Dale, José Manuel. Vamos a ver, voy a hacer algunas lunas que tuve. La primera, en donde dice la muestra de formación, ajá, ahí sí, sí, mi metodología no es tanto así con la de temista, sino más de búsqueda de información. Entonces, ¿cómo sería ahí la muestra, la formación? Ahí lo que tienes es, ojo, Uh-huh. el universo sigue siendo el mismo, es el universo que tiene con la animación, ¿cierto? La población es una población ligada al anime, ¿cierto? Pero en este caso, como su técnica, por ejemplo, no es una entrevista, es decir, que usted no se va a ir a entrevistar a 10 personas que sepan de anime, sino que su información entonces tiene que ver con Búsqueda. la búsqueda, el análisis de información, ¿cierto? Entonces, Sí, análisis. su muestra son esos 5 o 6 libros con los cuales usted se basó para poder obtener esa información. Y eso se colocaría en los bibliográficos, los sitios donde yo lo conté y busqué. Sí, o sea, aquí en esta etapa, si es cibergrafía, ¿cierto? Si son cibergrafías, los pones acá, ¿cierto? ¿De dónde salió eso? Si no, si,
si no están en físico, no coloco nada en bibliográfico, ¿cierto? No, si son físicos, sí, si son físicos acá. Si son físicos, pero si no son, Si entonces son los coloco digitales, en acá. bibliografía. Ok, ok. Si son digitales, acá. Sí, Ojo, sí. pero entonces acá, José, simplemente lo que haces es, ¿cuál es mi muestra? ¿Cierto? Entonces, no, mi muestra son 5 referencias documentales que no sean eh, mayores mayores a, digamos que ese mundo del anime, yo siendo un ignorante de eso, ha cambiado mucho o avanza con mucha velocidad. De 5 referencias documentales que no sean mayores a 10 años de producidas, Ujú. ¿cierto? Esa es Ok. su muestra. Usted está diciendo que usted va a recolectar 5 libros o va a buscar información en 5 libros que se hayan producido en un lapso menor a 10 años de tiempo. Ok, 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 ok. ¿Listo? Vale. Y una Nuna Dime. es respecto a los antecedentes, como ejemplo, yo inicié el tema, ajá, ya que la pregunta que yo elegí fue una pregunta no, que fuera lo suficiente que me diera el tiempo y el espacio, ajá. Entonces, pero no, pero me tocaría buscar la propuesta de esto, ¿cierto? Una propuesta que esté relacionada a esto antes, ¿cierto? En Sí, los antecedentes. sí, en los antecedentes es según el tema que a usted le interese, ¿cierto? Revisar qué otros han dicho sobre ese tema. Mm, Me hago entender porque el conocimiento académico no se produce así solo, ¿cierto? Sino que uno siempre tiene que revisar qué han producido otros para poder ponerse al día y aportar mm, algo, ok. ¿cierto? Por eso aquí yo les ponía un ejemplo de cómo se pueden, por ejemplo, redactar esos antecedentes. Ah, y en las casillas de justificación de ahí se coloca lo mismo. Sí, no, pongan lo mismo, es que el formato, lo que yo les decía la clase pasada, pues si como eso es oficial, yo no lo modifico, para no meterme pues como en inconvenientes, Come más. pero aquí pongan lo mismo. Lastimosamente el formato les pide 2 veces lo mismo, pero no se enreden, Ok, pongan lo ok, mismo. ok. Ok. Listo. Ujú. Bueno, muchachos, entonces ya quedamos pendientes de que ustedes cumplan la redacción Ajá. de esta, de esta propuesta de investigación, que hagamos una última sesión, un último encuentro sincrónico, pero ya finalizando trimestre, para yo hacerles pues unas devoluciones al respecto de lo que me entregaron Ok. y algunas recomendaciones, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de que una vez ya tengamos todo esto desarrollado, el título de nuestro proyecto integre, ¿cierto? El objeto de estudio, las variables de estudio que estuvieron en juego y la condición espaciotemporal, ¿cierto? Es decir, que no le pongamos un título porque suene muy bonito, sino que el título nos hable de la propuesta, nos hable de lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Si es el impacto de la IA en los animadores digitales en Colombia, entonces vamos a dejar eso claro, ¿cierto? Que el título sea de qué manera la IA impacta, o sea, por decir cualquier cosa, pero entonces que el título nos hable de lo que se investigó, que el título nos hable del problema que se investigó y nos recoja también esa población o ese contexto en el cual se desarrolla nuestra investigación, ¿cierto? El resumen lo mismo, pues finalmente termina siendo la integración de todo lo que se hizo y las palabras clave, esas palabras que todo el tiempo acompañan la propuesta y están ahí presentes en todo momento durante el desarrollo de la propuesta. Para finalizar, yo les tengo unas recomendaciones, muchachada, aquí eh, rápidamente para que nos vamos pues como con unas claridades al respecto. Entonces, acá hay unas recomendaciones. Esto lo vamos a hacer rápido. Eh, Esto lo abordamos por la clase pasada. Mira, por ejemplo, José Manuel, los antecedentes, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Son esas investigaciones previas que están directamente ligadas con lo que nosotros queremos investigar, con nuestro problema. Que nos hablan de eso, que nos dan luces, que nos dan pistas.
que nos actualizan sobre lo que ya se ha hecho, para que nosotros no vamos a cometer el error de volver a repetir. Y miren, por ejemplo, cómo se redacta un resumen, ¿cierto? Por eso yo les decía, cuando ya ustedes tengan todo listo, ahí sí preocúpense en cómo van a redactar el resumen, cómo van a redactar la introducción, cómo van a redactar el título, eso después, cuando ya tengamos todo listo. Y por favor, entonces ahí es donde les pido que tomen ese pantallazo. Como yo no estoy en el grupo, que yo les doy la autorización de que manden esto al grupo para que tengan estas recomendaciones de cara ya a ir puliendo la propuesta ya cuando la vayan a presentar, ¿cierto? Entonces, cómo redactar el resumen, cómo redactar la introducción y esta también, muchachos, para que me hagan el favor, cómo redactar los resultados, que era a propósito de lo que veníamos conversando. Listo, para que los tengamos muy presente. Ya estas recomendaciones son, digamos, que material que yo preparo de manera autónoma para complementar lo que se busca desarrollar en la propuesta. Eh, y en función de que nos quede una buena elaboración, con un buen respaldo académico, pues me interesa mucho que ustedes hagan esto. Listo. Entonces, Joan o José, tomaron pantallazos. ¿Me hacen el favor, porfa, de enviarlo al grupo? Listo, Joan, muchas gracias, hermano. Entonces, ahí tienen unas recomendaciones, unos tips, además de los que les di ahorita, sobre cómo ir redactando entonces los resultados una vez pues ya desarrollemos lo previo, ¿cierto? Una vez desarrollemos la etapa de procesamiento, de análisis y que eso nos lleve ya a la redacción final del informe o a la redacción de las conclusiones. Bueno, muchachos, creo que ha sido todo por hoy. Creo que alcanzamos a explicar ampliamente la evidencia, el sentido de la evidencia, el paso a paso en su construcción. Igualmente, si tienen más dudas, ahí está el chat de investigación para que lo utilicen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es momento de realizarla. Si no, yo estoy a la orden por el correo, por el chat de investigación, por Sayuna, por el espacio que ustedes consideren, para hacer retroalimentación, para hacer encuentros, para revisarles lo que hayan avanzado. Y bueno, yo quedo al tanto de que puedan redactar una muy buena propuesta de investigación y que en ese último encuentro sincrónico, pues yo esté muy contento con esas propuestas que ustedes me construyeron. ¿Listo, muchachos? Ok, Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima. bueno, hasta luego, muchachos. Un Bueno, saludo, que tengan chao, feliz noche. buenas noches, chao, adiós. Chao.